con un borde libre son losas armadas en dos direcciones. Acá podemos ver otra imagen, sería el borde libre. Acá vemos que se ve una viga, o sea, salen vigas en voladizo, que los apoyos en este sentido y en este sentido no tienen ningún tipo de apoyo. Entonces, este sería el borde libre de todas estas losas que tenemos acá. Dijimos que son losas armadas en dos direcciones, entonces se aplica el análisis de carga para losas armadas en dos direcciones, en lo que se refiere a cargas de área, porque habíamos visto también que teníamos las cargas de borde y tenemos también los momentos de borde. Y a una losa LX y LI, lo que se hace para poder determinar todos los coeficientes para determinar los momentos flectores es igualar la deflexión en estos dos sentidos en un punto cualquiera. Igualan las deformaciones y de ahí se sacan todas las ecuaciones que permiten sacar todos los coeficientes que nos dan nuestras tablas. Entonces, esta es una losa LX, LI. En este sentido, una losa que está simplemente apoyada. En este sentido, vemos que este es el diagrama de momento flector, porque está simplemente apoyado con una carga distribuida. Entonces, tiene un momento de esta forma. Y la luz I también tenemos simplemente apoyado con una luz I, una carga distribuida. Entonces, el momento flector es, la deflexión es esta y el momento flector tiene una línea de acción de la misma forma. En 3D vemos cómo se deforman las losas armadas en dos direcciones. Las losas armadas en una dirección también se deforman así, solo que la deformación en uno de los sentidos no es tan visible como en la otra. Se deforma más como si fuera un tubo que como un elemento bidireccional. Bueno, habíamos visto también que las reacciones podíamos hallar por el método de las líneas de rotura y les había mostrado, pero no les había mostrado con ángulo, entonces ahora les muestro estas imágenes para poder explicarles mejor lo que la vez pasada les había dicho. Yo les había dicho, estas líneas, estas son las losas rectangulares. Que están acá adentro son las líneas de rotura, todas estas son las líneas de rotura. Ya habíamos visto que si yo tengo dos apoyos iguales, la línea de rotura se abre con un ángulo igual, ya sea simplemente apoyado, como en este caso, simplemente apoyado, o empotrado y empotrado, como en este último. Fíjense que ambos ángulos son 45 grados. Entonces, si los apoyos perpendiculares son iguales, los ángulos también son iguales. Sin embargo, en este caso de acá, donde tengo un lado empotrado y otro apoyado, la rotura se abre con 60 grados respecto al lado empotrado. Esto se debe a que la mayor cantidad de reacción o las reacciones mayores se producen hacia el lado del empotramiento. Esto pasa en losas, pasa en vigas, es lo más normal. Los momentos flectores son mayores y las reacciones también son mayores hacia el lado que está empotrado o el apoyo que está empotrado. Entonces, fíjense que acá tenemos 60 grados respecto al lado empotrado y 30 grados sería respecto al lado simplemente apoyado. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa en todos los casos, ¿verdad? Entonces, de esta forma, geométricamente se puede determinar la influencia de las cargas de cada una de las vigas, o sea, cuál es la influencia de cada una de las vigas, y entonces teniendo yo la carga total de área sobre la losa, multiplico por el área de influencia, yo puedo tener la resultante de la reacción sobre esa viga. Si por algún motivo ustedes no quieren hacer algún cálculo rápido, entonces es bastante aproximado a este método, ¿verdad? Normalmente cuando uno está trabajando en oficina tiene absolutamente todo a mano. Si no tiene las tablas en físico, puede descargar fácilmente las tablas y poder tenerlas, ¿verdad? Pero si por algún motivo no tiene, entonces pueden utilizar el método de las líneas de influencia. Entonces, vamos a nuestro caso particular. Esta es nuestra planta de encofrado. Estamos trabajando con esta losa en L1, que el problema se generaba porque tenemos acá el agujero correspondiente a la escalera. Entonces habíamos visto que teníamos que dividir esta losa complicada, que tiene una forma más o menos de L, en dos losas rectangulares, que son las losas que nosotros podemos manejar en este curso de grado. No es que no se pueda hacer, repito,
no es que no se pueda hacer. Este curso de grado limitaciones y esta es una de las limitaciones. Entonces, con las herramientas que nosotros tenemos ahora mismo y con el alcance del curso, esto es lo que nosotros podemos calcular. Como ya les había dicho anteriormente, terminen no solamente esto, cada una de las materias, ustedes van a tener la capacidad de ser autodidactas. A cualquier bibliografía, cualquier caso que se les presente, con buscar la bibliografía adecuada y después alguna que otra consulta con otros profesionales que ya vieron el tema, ustedes van a poder aplicar todos los conocimientos y poder resolver todos los problemas que tengan. Es prácticamente imposible, o sea, de hecho es imposible enseñarles todo lo que la ingeniería implica. Lo que se hace es se les da todas las herramientas para que ustedes puedan hacer un análisis y puedan encontrar una solución a cada uno de los problemas que se van presentando. Igualmente todos pasamos por la situación de que no solamente, sino que necesitamos que alguien nos diga que ya utilizó ese método, que ya hizo algo semejante y que es seguro y que es correcto el método que estamos utilizando. Entonces siempre es interesante consultar con profesionales de mayor trayectoria, sería, de mayor experiencia. Es nuestra planta en 3D que se ve mucho más fácilmente, que tenemos la escalera que llega a esta nuestra losa 1. Acá la planta de arquitectura, donde vimos que sobre este sector, sobre esta losa que le llamamos L1, teníamos la mampostería. Sobre esta losa que le llamamos L1.1 teníamos la reacción de la escalera. La reacción de la escalera teníamos que determinar la reacción de esta losa sobre esta losa. Era entonces ahí teníamos la reacción de esta losa más la carga de esta mampostería. Eso es lo que habíamos visto en clases anteriores. Bueno, para hacer un resumen y para hacer una ayuda a memoria, les voy a tratar de mostrarles, cada vez que tengan clases conmigo voy a tratar de mostrarles esto, porque este es el recetario más o menos que vamos a seguir para cualquier para cualquier elemento estructural que calculemos. Esto se usa en losas, se usa en vigas, se usa en pilares, se usa después en escaleras. Cualquier cosa que ustedes quieran calcular, y no solamente de hormigón, de metal o de madera, van a utilizar esta orden de cálculo, ¿verdad? Lo primero es el diseño, o sea, se tiene que diseñar la estructura. En nuestro caso, nosotros ya tenemos el diseño de la estructura, y lo que se hace el dimensionamiento de la sección de hormigón y de la sección de acero. Eso es lo que vamos a hacer en hormigón 1. El diseño fue lo que hicieron en tecnología del hormigón. En la clase ustedes vieron que ya tenemos una plantita de encofrado con todas las mamposterías, todas las cargas que tienen encima. Eso ya es el diseño. Entonces nosotros arrancamos con el análisis de carga. Cuando hacemos el análisis de carga, hemos visto en cuántas direcciones está armada la losa, si está armada en 1 o 2 direcciones. Después hicimos un predimensionamiento de las losas para poder sacar el peso propio de las losas, que es algo que de entrada no tenemos. Y una vez que tenemos eso, entonces vemos cuáles son las demás cargas que actúan en la estructura, ¿verdad? Ya sea la mampostería, el piso más revestimiento, algún que otro relleno, alguna maquinaria que pueda estar encima, y las sobrecargas de uso, ¿verdad? Dependiendo del uso que se le dé a la habitación que estamos calculando, ¿verdad? Ya sea de una vivienda, de un shopping, de una universidad, de un estacionamiento, etcétera. El análisis de carga terminado, sé cuáles son las cargas que están actuando y cómo se comportan entre ellas, cuáles son las cargas que pueden actuar simultáneamente o cuáles son las cargas que pueden estar o no estar. Entonces tengo que hacer una combinación de cargas. Entonces yo me voy al siguiente paso, que es la determinación de esfuerzos. En nuestro caso particular de losas, determinamos momentos flectores. Los momentos torsores están en las esquinas de las losas, ¿verdad? Entonces son 2 tipos de momentos, los momentos flectores y los momentos torsores. Cuando veamos vigas va a entrar el cortante y la torsión, que ya es un momento mucho más importante, ¿verdad? Pero en este caso solamente momentos flectores y momentos torsores. Una vez que tenemos determinados esos esfuerzos, entonces procedemos al dimensionamiento. Primero de la sección de hormigón. ¿Qué se refiere a esto? ¿A qué se refiere esto? A la altura de la losa.
Cuando yo tengo mis momentos flectores y mi momento torsor, yo veo cuál es el máximo de ellos y con eso yo dimensiono el D mínimo. Lo mínimo que se necesita para poder soportar ese esfuerzo. Una vez que tengo eso, entonces paso a determinar la sección de acero. ¿Cuántas varillas, de qué diámetro, con qué separación voy a utilizar? Normalmente, antes de hacer el cálculo de la sección de acero, se hace una verificación a la flecha. Toda esta noche van a dar en la siguiente clase, otro horario de clase. Entonces, si no dan esta noche, van a dar la próxima clase el análisis. Entonces, si la sección que yo determiné acá es suficiente, o sea, la deformación está en unos límites admisibles, entonces yo paso a la determinación de la sección de acero. Una vez que yo tengo la cantidad, el diámetro y la separación de las varillas, entonces yo ahí me voy a hacer el plano de detalle de armaduras de los otros tipos de losas. Entonces, una vez que tengo el detalle de armaduras, voy a proceder a lo siguiente, que es algo sumamente importante porque va a determinar el costo de mi estructura, que es el cómputo métrico. Yo necesito saber cuánto tengo y cuántos kilos de acero tengo. ¿Para qué? Para que yo pueda presupuestar mi obra. Necesito saber cuántos cúbicos de hormigón y cuántas varillas de cada diámetro tengo, ¿verdad? Normalmente el hormigón se computa en metros cúbicos y las varillas se computan en kilos, por lo menos para la parte de presupuesto. Ahora, cuando uno va a comprar, sí necesita saber qué cantidad exacta de varillas de 6 necesita, qué cantidad exacta de varillas de 8 y así sucesivamente. Pero para nosotros lo más importante son los kilos, porque aparte vamos a determinar lo que se llama cuantía. Es sumamente importante porque nos da una idea de qué tan económica es nuestra estructura y sobre todo qué tan correcto está nuestro cálculo. Hay ciertas cuantías que se manejan dependiendo del elemento estructural con el que estoy trabajando. Por ejemplo, para losas está entre 60, 70, tratamos de no llegar a los 80, entre 60 y 70 kilos de acero por cada metro cúbico de losa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo calculo mi losa, armo mi losa y saco mi cómputo y resulta que tengo un consumo de 30 kilos por metro cúbico, entonces de algo me estoy olvidando. O si tengo un consumo de 100 kilos por metro cúbico, algo no estoy haciendo correctamente. Para que yo pueda validar el resultado que voy a presentar. Bueno, entonces esta lista es la que vamos a utilizar para cada uno de los elementos estructurales. La losa 1, habíamos visto que dividíamos en una losa, la losa 1 general, habíamos dividido en una losa 1 más grande, que es esta, y la otra losa más pequeña, que es la losa 1.1. Bueno, habíamos determinado que para la losa 1 teníamos las cargas distribuidas de servicio y de diseño, borde, las cargas de borde, tanto de servicio o de diseño. Habíamos visto, vamos a recordar, servicio es para los estados límites de servicio, ya sea flecha, que vamos a ver, deformación, o sea, que es la deformación, ¿verdad? Vibración y abertura de fisuras. Y diseño es para poder determinar la sección de hormigón y la sección de acero. Entonces teníamos que en el caso de la losa 1, son las cargas que están actuando en toda el área de la losa y en la tabla que vamos a utilizar, que es esta tabla del Kalmanok, tenemos especificados una carga tipo 1, una carga 2 y una carga 3. Entonces acá vamos a ver, la carga 1 sería la carga distribuida, que sería esta carga en servicio y esta de diseño. A nosotros nos interesa esta carga 11,10 de diseño. Entonces la carga distribuida es esta carga. No era la tabla del Aderson Moreira para esos casos. ¿Qué pasó? La tabla del Aderson Moreira no era para esos casos. Sí, esta es la tabla del Aderson Moreira. Kalmanok dijiste.
Ah, perdón, sí, la de Laderson Moreira. Esta es la tabla de Laderson Moreira. Disculpen. Bueno, entonces tenemos la carga 1, esta carga P minúscula que ven acá sería nuestra carga distribuida, que es nuestra Q sub D. Entonces sería esta carga de borde que les pinté en rojo acá, carga de borde, que sería esta Q sub D que está acá, que en la tabla es la carga 2, que es P1. Lo mismo para la losa 1.1. Tenemos la carga distribuida, que es nuestro 12,6 que tenemos acá en diseño, y nuestra carga de borde, que es esta que está dibujada en rojo, que es 15,23, que es una carga lineal. Esta área, una carga distribuida. Bueno, entonces, una vez que yo tengo definido esto que ya definí en la clase anterior, me voy a la tabla. En la tabla, primero que nada, yo ya había definido cuáles son las condiciones de borde de mi losa. Sé que es una losa que está apoyada, apoyada, apoyada y tiene un borde libre, que es este paralelo a LX. Habíamos dicho también que LX siempre va a ser el borde libre, o sea, el lado paralelo al borde libre. No importa que mi losa esté girada, LX siempre va a ser la luz paralela al borde libre. Tengo definido eso, entonces me voy a la relación de lados, y lambda es la relación de lados, solo que lambda siempre también va a ser LI sobre LX. Esto figura acá, van a tener en la tabla siempre, no vayan a preocuparse por eso. La relación me sale 0,75. Entonces con esa relación de lados yo voy a venir acá a la tabla. Fíjense que acá arriba tengo lambda de 1,5 a 0,25. Habíamos visto también, es bueno recordar, que para cualquier valor que esté fuera de esta tabla, se considera que la losa está armada en una dirección. Si yo tengo una losa cuya relación de lados me sale 0,20, entonces no puedo considerar que está armada en dos direcciones. Es una losa que está armada en una dirección. Si es mayor a 1,5, la misma cosa, tengo que considerar que está armada en una dirección. Ya no puedo utilizar esta tabla. Estos son los límites de la tabla y los límites para que yo pueda considerar que esa losa con un borde libre está armada en dos direcciones. En este punto, una vez que tengo definido el lambda, fíjense que tengo 0,80, 0,70, no tengo 0,75. Puedo hacer varias cosas, va a depender ya de ustedes. Volarlo es lo más sencillo, ¿verdad? Ya que tengo 0,70, 0,80, puedo interpolar fácilmente los valores. Esa es una opción. La otra opción sería el que esté más cerca. Pónganle que no es 0,75, que es 0,72. Entonces el valor que está más cerca va a ser 0,7. Puedo utilizar el valor de 0,7. Por ejemplo, en este caso, como está en la mitad, podría, por ejemplo, ver entre cada uno de los dos valores cuál es el máximo y adoptar eso. Acá, por ejemplo, fíjense que para el coeficiente MR tengo 9,1 y 9,1, qué fácil, son iguales. Pero para el siguiente, por ejemplo, tengo 13,8 y 14,2. Yo podría, por ejemplo, optar por utilizar este, que es el mayor. Después, para el siguiente, tengo 2 y 29,9. Este es el mayor, entonces digo, no, yo voy a utilizar este. Entonces son tres criterios diferentes, pueden utilizar cualquiera de ellos. Obviamente el que pareciera más exacto es en el que se utiliza la interpolación, ¿verdad? Pero tengo que decirles que en hormigón armado no hay un resultado exacto. Hay varios resultados y hay algunos que son más próximos a ciertos criterios que otros, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, tener un criterio económico, voy a tener un resultado. Puedo tener un criterio estético, voy a tener otro resultado. Puedo tener un criterio, no sé, podemos ver otro criterio después. Entonces, cada uno de esos criterios va a tener diferentes tipos de resultados. Y dentro del económico, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a mí me parece que el hormigón es más caro ahora que la varilla, entonces yo prefiero darle más volumen al hormigón y tener menos cantidad de armaduras. De repente alguien me va a decir, no, esperamos un ratito, realmente el acero está más caro que el hormigón, entonces yo voy a hormigón y voy a ponerle nomás más acero. ¿Verdad? Entonces son diferentes tipos de criterios, no va a haber nunca un resultado exacto, no va a haber un resultado correcto, van a haber varios resultados, ¿verdad? Y no se preocupen que los trabajos prácticos y los exámenes se corrigen también con ese criterio. En este caso
particular, en el libro nosotros utilizamos la interpolación. Interpolamos el 0,75 y determinamos los valores y les voy a mostrar. Quedó bien claro que la carga 1, esta P minúscula que está acá, es la carga distribuida. Esta carga 2 es este P1, que es la carga de borde, que es la mampostería o es la reacción de la escalera, por ejemplo. Y esta última carga 3 es un momento de borde, que puede ser, por ejemplo, que yo tenga un voladizo que está empotrado en el borde libre. Eso sería este momento de acá, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, nosotros tenemos solamente dos tipos de carga. Tenemos la carga 1, que es la distribuida, y tenemos la carga 2, que es la carga de borde. Entonces, vamos a utilizar solamente el tipo de carga 1 y el tipo de carga 2. ¿Qué son estos coeficientes que tenemos acá? Les voy a pasar a explicar. Tenemos MR, MX, MI y MXI. Les cuento acá cómo es. Esta es la losa 1, apoyado, apoyado, borde libre. Yo voy a considerar, voy a hacer una especie de simplificación. Voy a considerar en dos bandas perpendiculares y voy a hacer una simplificación. Voy a considerar que es un elemento lineal. Entonces, si hago esa simplificación en el sentido paralelo al borde libre, voy a tener que estar apoyado, apoyado con una carga distribuida. Entonces tengo un momento MX que tiene esta forma, es un momento positivo con una carga distribuida, simplemente apoyada, y tengo un valor MR que fíjense que es un momento flector parecido al primero, pero mucho mayor. Es el momento flector cercano al borde libre. ¿Y qué tan cercano es? Está en 1/3 de la luz I. Esta es la luz I. En este sentido está la luz I. Entonces, en 1/3 de esta luz, o sea, dividan en 3 la losa, el tercio que está, perdón, cercano al borde libre, tiene este momento flector de acá, MR. En el resto, en los 2/3 superiores, voy a utilizar MX. En el sentido de I, no tengo ningún problema porque no hay ninguna diferenciación. A lo largo de toda la losa, paralelo al lado I, se comporta de la misma forma. Simplemente apoyado, un borde libre, carga distribuida y tengo un momento flector de esta forma que se llama MI. Y son los momentos torsores que aparecen en todas las esquinas libres de una losa. Entonces aparecería acá, acá, acá y acá. ¿En qué ancho? En 0,20 de la luz menor va a aparecer. Siempre va a ser 0,20 de la luz menor. Acá. ¿Podrías otra vez dónde aparecen los momentos XY porque tu cursor se movió con un poco de delay? Si podrías mostrar otra vez. Bueno. Sí. Ok. Bueno. Tenemos momento R, momento X, momento Y y momento XY. Me voy acá. Voy a dividir en dos sectores. El primer sector va a ser 1/3 de la luz I, que es esto amarillo que ven acá, el borde libre. Los momentos flectores en este ancho van a ser mucho mayores a los momentos flectores en los 2/3 que están hacia el lado que está apoyado. Esto es bastante sencillo de ver, porque si yo no estoy teniendo un apoyo en uno de los lados, entonces evidentemente la deformación va a ser mayor ahí. O sea que la intuición me dice que cercano al borde libre la losa se va a deformar más que en este sector de acá donde yo tengo la rigidez de esta viga y de esta viga. Entonces, ¿qué pasa? En este sector yo voy a tener un momento flector mayor y es MR. Perdón. Entonces yo me voy a ir a la tabla y la tabla me da un coeficiente mayor para MR que para MX. No pasa. El coeficiente, porque el coeficiente divide, ahí está. Como el coeficiente entra dividiendo, fíjense que acá entra dividiendo, entonces cuanto más chico el coeficiente, más grande va a ser el resultado. Entonces fíjense que entre el MER y el MI,
el MX, perdón, el MR va a ser mayor. Después vamos a ver más fácilmente con la tabla cuando ya estén los resultados. Entonces, en este sector amarillo libre voy a tener los momentos MR que son mayores. En el dibujo veo que es más grande. En los 2/3 restantes voy a tener MX que es menor. Si veo en el otro sentido, en el sentido paralelo a la luz I, voy a tener solamente un único momento que se llama MI. Vamos a tener los momentos torsores y la tabla le llama MXI. ¿Ahí sí se entendió? O sea que ahí sí se vio bien. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora nos vamos a la tablita. Este sería el sector de nuestra tabla con MR, MX, MI. ¿Sí? En el MXI dijiste que era el momento torsor, y eso se va a dar entre los apoyos, da lo mismo, el mismo criterio que con la tabla de Kalmanoff, ¿verdad? Donde se produce el torsor. El mismísimo criterio. Entonces, tiene apoyado, ahí sí se genera. Sí. Y no tiene que haber, por ejemplo, fíjense que, o sea, ya les habrán dicho, pero vamos a recordar igual. Cuando yo calculo la losa, una losa yo considero como un elemento aislado del resto. En este caso, por ejemplo, nuestra losa, L1, yo considero que está simplemente apoyado. Pero cuando me vaya a ver el global, voy a ver que la losa 2 que está al lado sí está empotrada en losa 1. Entonces, al tener un empotramiento ahí, yo ya no necesito colocar momento torsor en estas esquinas de acá. Losa 1 considere que está simplemente apoyado ahí. Realmente no existe el simple apoyo porque la otra losa está empotrada en ella. Y esa armadura de empotramiento sí o sí va a estar ayudándole. Entonces yo ya no necesito colocar armadura de torsión en esa esquina. Ponen en las esquinas que son libres, completamente libres. No hay ninguna armadura de empotramiento. Me voy a mi tabla. Tengo carga tipo 1, que es la distribuida, y carga tipo 2, que es la de borde. Tengo los coeficientes MR, MX, MI en mi tabla. Y yo en la tabla voy a ver esto de acá. Vamos a agrandar. Ay. Acá. Fíjense, los coeficientes que la tabla me da son MR minúscula, pero los momentos que yo voy a determinar se llaman M mayúscula sub R. Entonces, ¿qué hago yo? Este valor P divido con el coeficiente que me da la tabla. Depende de si es la carga 1, la carga 2 o la carga 3. Acá yo tengo la fórmula de P mayúscula, esta P de acá. Entonces, esta P para la carga tipo 1 va a ser la carga distribuida por LX por LI. O sea, la carga distribuida por el área. Tengo el valor de P. Tipo 2, entonces el valor de esta P mayúscula es esta carga de borde P1 por la luz del borde libre de P. Y en el caso de los momentos puntuales, el valor de P es directamente el momento distribuido, directamente. Me da todo lo que yo necesito. Tengo los coeficientes que están dividiendo, son divisores. Tengo definido qué es P para cada uno de los tipos de carga, ya sea distribuida, puntual o momento en el borde libre. Y yo puedo determinar el momento de acá. Bueno, entonces vamos a checar de vuelta. Bueno, entonces tengo el coeficiente de la Derson para MR carga 1 es 9,10, para MX interpolando es 14, para MI interpolando es 31,55, para MXI, que es el torsor, 12,35 interpolando. Fíjense que acá tenemos, les volví a poner, el valor de P para carga distribuida es la carga de área por el área de la losa. Entonces el valor de P
es 26,67. Este valor es el que viene acá, carga tipo 1. Carga tipo 2, tengo la carga de borde, que era 28, perdón, por la luz X, entonces tengo este valor de P que va allá. Vamos a hacer. Este valor es el que viene acá y este valor es el que viene acá. Entonces, para carga tipo 1, P es la carga de área por el área de la losa, y para carga tipo 2 es la carga de borde por la luz del borde libre. Este valor de P por este coeficiente, y tengo el momento para carga, o sea, tengo cada uno de los momentos, MR, MX, MI, MXI, para la carga 1, o sea, para la carga distribuida. Lo mismo pasa con la carga de borde. Dato particular acá, que MI para el tipo de carga 2 tiene un valor negativo. Si miramos en este sentido, yo voy a ver que mi carga de reacción acá sería algo parecido a esto. Esta sería mi carga lineal acá en el borde libre. Entonces, si yo tengo una carga en el borde, ¿qué va a hacer esta carga? Esta carga va a deformarle al revés a mi losa. Por eso, estos coeficientes, todos ellos tienen signo negativo. En la tabla ya figura antes. Entonces, antes aparece, quiere decir que este 29,3 es negativo. Cuando haga la suma, que es una suma algebraica, a este valor de MI le voy a restar este valor de MI. Entonces, fíjense que acá es negativo. Tengo 29, bueno, después tengo, sí. Les voy a mostrar ya acá. Acá tengo los valores. Para MR, el momento me sale 29,39 para la carga 1, y para la carga 2 me sale 33,73. Yo tengo que sumar algebraicamente este con este. Entonces 29,39 más 33,73 me da el MR total, que es 63,12. MX tengo que sumar 19,11 más 15,09, me da 34,20. Tengo 8,48 menos 4,62 porque es negativo, entonces fíjense que tengo 3,86, o sea, es una suma algebraica. Los positivos de signo contrario se restan. Y por último, el momento torsor, que es un valor más menos porque es armadura positiva y negativa. Entonces tengo 21,66 más 12,57, tengo 34,26. Entonces es una suma algebraica. Acá estamos. Bueno, entonces, como es un problema demasiado complejo, se divide en todas las partes que sean necesarias para que yo pueda procesar el problema. Y tengo que dividir tanto que no solamente la losa completa en L, tuve que dividir en 2 losas con un borde libre cada una, sino que aparte otra vez tengo que hacer la división en tipos de carga. Y al final tengo que hacer la sumatoria, o tengo que compaginar todos esos valores que tengo para poder sacar el resultado final. Entonces tengo todos los momentos correspondientes a carga distribuida, todos los momentos correspondientes a carga puntual. Viene esta parte. ¿Se entiende? Bueno. Eso es lo que estamos en vectores. Yo con esto tengo determinados ya todos los momentos flectores. O sea, yo tengo esto de acá. Le puse con armaduras, no le puse con los valores. Bueno, después vamos a ver esa parte. Bueno, entonces, en este, por ejemplo, a ver, vamos a traer acá.
Les voy a mostrar acá. Entonces, MR va a ser la suma entre estos dos valores, que va a ser este valor de acá. MX va a ser 19,11 más 15,09, que va a ser este valor de acá. Va a ser en el otro sentido, este momento que no se ve acá, que va a ser la suma algebraica de 8,48 menos 4,62. Ese va a ser este valor de momento. Y los momentos torsores que están en las esquinas, en este caso particular, en esta y en esta esquina, 1,66 más 12,57. Tengo todos los momentos flectores. Yo me voy a algo interesante que voy a necesitar después calcular las vigas, que son las reacciones. Yo necesito saber qué porcentaje de la carga de la losa va a cada una de las vigas sobre las cuales apoya. Es dividido 4, ¿verdad? Hipotéticamente, no sé, tiene que tener una geometría demasiado especial para que sea dividido 4 directo. Pero en general lo que se hace es, como les dije, o busco una tabla, que la Derson Moreira tiene una tabla que creo que es la G, si no es la F es la G, donde yo ya saco unos coeficientes semejantes a los coeficientes de momento para poder determinar las reacciones. Si no tengo esa tabla, entonces puedo hacer por área de influencia. Entonces, que en este caso justo es prácticamente igual, que coincidencia. Entonces tengo 8,04 sería el área de este triángulo de acá. X sería la reacción sobre esta viga de acá. La reacción I, que corresponde a un área de 8, que sería en este sector, este trapecio rectángulo de acá y este de acá, sería 8,03 también. Servicio, y tengo la carga total, y dividido por la longitud de la viga, porque esto es, o sea que yo lo que saco es una resultante. Si yo tengo un área y tengo una carga de área, entonces tengo una resultante. Esa resultante yo tengo que dividir entre la longitud de la viga que estoy analizando, y yo ahí convierto en una carga de longitud, a kilonewton por metro lineal, para poder cargarle después a mi viga. Para las cargas en servicio como para las cargas en diseño. Bueno, lo mismo voy a hacer para mi losa 1.1. Tengo la misma tabla, simplemente apoyado, borde libre, tengo carga tipo 1, carga tipo 2 solamente, no tengo carga tipo 3 tampoco. La del lado es lambda LI sobre LX, que justo es 1,1, entonces no tengo que hacer ningún tipo de análisis, es directo. Valores de MR, MX, MI y MXI. Me voy de la misma forma, saco los valores para 1,1, que son los coeficientes divisores. Fíjense acá. Defino cuáles son estos valores de P, de carga con el que estoy utilizando, con el que estoy trabajando. Entonces, para el caso de carga distribuida, P es la carga de diseño de área por el área de la losa, me sale 54,39. 2, que es la carga de borde, tengo la carga de borde de diseño del borde libre, y tengo este valor 30,16 que va acá. Entonces, el valor de P dividido cada uno de los coeficientes me da el valor de los momentos. Nuevamente hago la suma algebraica, momentos para carga 1 y de la carga 2, y eso va a ser el resultado del momento final de mi losa L1.1. Suma algebraica, acuérdense, porque MI para el caso de la carga 2. Bueno, de la misma forma veo las reacciones de la viga, hago por área. Acá el área es mucho mayor en este sector triangular. Las otras dos áreas paralelas a I. Entonces, una vez que tengo definido todo eso, dimensionamiento a flexión, ya sea de la sección de hormigón como de la sección de acero. Muchas veces parece que nosotros les estamos enseñando. Sí, te escucho.
tengo una duda sobre las reacciones. Sí. Ahí en donde entran las cargas de borde. En este caso las cargas de borde no son consideradas. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, lo que les iba diciendo es que pareciera ser que nosotros les enseñamos a calcular losas, les enseñamos a calcular vigas y les enseñamos a calcular pilares. No, nosotros enseñamos a calcular sometidos a flexión, elementos sometidos a torsión, elementos sometidos a cortante. Justo las losas tienen solamente momento flector, las vigas tienen momento flector, tienen cortante y tienen torsor. Normalmente tienen o solamente compresión, muy raras veces, o compresión más flexión. Entonces, esos son los esfuerzos que nosotros enseñamos. Ustedes tienen que saber que estamos dimensionando a flexión o a cortante o a torsión, o la combinación de cada uno de ellos. Si ustedes manejan ese tipo de cosas y después que las armaduras van solamente en los sectores donde hay tracción, entonces ustedes tienen gran parte de todo esto procesado ya. Después es cuestión de que tomen una tabla, la tabla tiene toda la información que ustedes necesitan, o su formulario para tener una ayuda a memoria de cuáles son los pasos que van a ir siguiendo. El dimensionamiento a flexión, para la sección de hormigón, o sea, calculamos la altura de la losa, tenemos que definir el canto mínimo con esta fórmula. En este caso, y en todos los casos, utilizamos el momento flector máximo. Solo que particularmente acá, como tenemos divididos en dos losas, no solamente tenemos que ver el momento flector máximo en toda una losa, sino que en las dos losas, porque yo no puedo decir que L1 tiene 20 centímetros de altura y L1.1 tiene 16, porque no hay una viga que les divida. Entonces, necesariamente tienen que tener la misma altura. Entonces, yo veo la losa 1, todos los momentos de la losa 1.1 y defino cuál es el máximo y con ese yo hago el análisis. Entonces yo me voy a ir acá, que es donde tengo el resumen. Tengo la losa 1, tiene estos momentos, el máximo es MR 63,2, losa 1. 2, donde tengo el resumen, la losa 1.1, donde tengo el resumen y veo que el MR es apenas 12,69, que es el máximo. Entonces veo entre 63,12 y 12,69, el mayor obviamente es este de acá. Primero que nada es el momento en el borde libre, que ya habíamos dicho que era el mayor, y segundo porque los momentos son mayores cuanto más grandes son las losas. Es mucho más grande que mi losa 1.1, entonces es lógico que sus momentos sean mayores. Entonces, eso por ejemplo es otra ayuda, si por ahí por algún motivo, cuando ustedes están en MATCAD, se equivocaron en la parte de la programación o en el examen por el nerviosismo, ven que ese tipo de tips no se cumplen, entonces quiere decir que en algún lugar teclearon mal, obviaron algo pasó, ¿verdad? Los momentos en borde libre son los mayores, los momentos de empotramiento siempre son mayores que los momentos de tramo, y los momentos de las losas más grandes siempre van a ser más grandes, mayores que los momentos de las losas más chicas. Acá. Tengo el D mínimo, el momento máximo vimos que es 63,12, momento ya mayorado, el momento de diseño, no el momento de servicio, momento de diseño, y me sale que el D mínimo es 12,7 centímetros. Movimiento, 3 centímetros, me sale 15,7. Como yo había, o sea, mi altura mínima, esta es mi altura mínima, 15,7 es la altura mínima que yo necesito para poder resistir esos esfuerzos. Redondeo a 16, como ya había adoptado 20 centímetros, entonces yo puedo hacer dos cosas. 16, puedo mantener el adoptado, puedo utilizar un valor intermedio, 17, 18. Bueno, ¿cómo yo voy a saber cuál criterio adoptar? Y necesariamente con la práctica.
Ahora, cuanto más cercanos estén al canto mínimo, mayor cantidad de armaduras van a tener. Más alejados estén, van a tender más hacia el momento mínimo, hacia la cuantía mínima. O sea, va a llegar un punto en el que van a necesitar tan poca armadura que van a estar poniendo armadura de más porque la sección es tan grande que necesitan una cantidad ínfima de armadura. Entonces, ese es el punto donde ustedes están desperdiciando material. ¿Cómo yo puedo determinar qué tan lejos me puedo ir? Ahora, donde puedo tener un programita, puedo tener programado en Excel, puedo tener programado en MATLAB, puedo estar utilizando un programa de cálculo y puedo ir jugando con diferentes combinaciones y puedo ir determinando cuál es el que me conviene más, ¿verdad? En este caso, nuestro libro utilizó o sea, mantuvo el H adoptado de 20 centímetros. Pudimos haber hecho con 18 también, ¿verdad? Pero bueno, se adoptó 20 centímetros. Después de esto, lo que van a ver es el análisis de flecha. O sea, una vez que yo tengo adoptado este valor, yo hago la verificación de la flecha. Si está dentro de estos límites, tanto para flecha total como para flecha activa, van a ver todo eso después. Si está ok, entonces yo ahí paso al dimensionamiento de la sección de acero, porque no tiene sentido que yo pierda, o sea, sería una pérdida de tiempo que yo ya me vaya a dimensionar acero y después verifique la flecha y resulta que la altura que elegí no me da, entonces fue una pérdida de tiempo. Entonces yo determino de mínimo, adopto uno y ya hago la verificación de la flecha. Ahora, ¿qué pasa? 6 centímetros, pónganle. Hago la verificación de la flecha y los 16 centímetros no me verifican y con 16 centímetros yo ya calculé el peso propio y tengo que cambiar, pónganle a 18, yo voy a tener que calcular todo desde el vamos, porque mi peso propio va a cambiar. En altura de vigas es insignificante. 2 centímetros en altura de losa ya puede ser interesante. El peso propio de la losa tiene una influencia muy importante en la carga distribuida. En vigas puedo hasta aumentar 10, 15 centímetros exagerando la altura y no haber una variación significativa del peso propio, pero en losa sí. Entonces, en losa de repente desde 2 centímetros ya me convendría hacer todo el análisis de vuelta. Adoptamos H igual a 20. Con esa altura adoptada, la cuantía mínima, que es 2 por 1000 por la base, que cuando trabajamos en losa es 100 centímetros porque trabajamos en anchos de 1 metro, o sea, bandas de 1 metro para 1 metro, y por el canto D. Entonces tengo 2 por 1000 por 100 por 17 centímetros. Desde 20 centímetros la altura adoptada menos 3 el recubrimiento. Entonces tengo una cuantía mínima de 3,4 centímetros cuadrados. Pueda determinar qué diámetro voy a utilizar, qué diámetro de armadura voy a utilizar. Necesito ciertos tips. Ustedes pueden ver las áreas de la sección transversal de la varilla de 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25. Su peso en kilos por metro lineal también acá. La separación de varillas tiene esta fórmula, el diámetro de una varilla por 100 dividido el A sub S, que vamos a ver la fórmula después. Principales, la separación entre varillas va entre 10 y 20 centímetros. Para armaduras secundarias puedo llevar hasta 25. Cuando las losas son armadas en 2 direcciones, todas las armaduras son principales. Armadura secundaria sería el caso de la armadura de distribución en una losa armada en una dirección. Ustedes ya hicieron el dimensionamiento. Entonces, con un momento, el A sub S, o sea, el área necesaria de acero, y en el otro sentido le colocaban 20% de esa armadura. Ese 20% sería una armadura secundaria. La principal sería aquella cuyo momento sí calcularon. En el caso de los armadas en 2 direcciones, todas las armaduras son principales, entonces todas las separaciones y 20 centímetros. Entonces yo voy a adoptar un diámetro, voy a ver qué separación me sale con esta formulita de acá. De acuerdo a eso voy a ir modificando voy a ver si adopto o no adopto
diámetro. Entonces, a ver, la separación es por 100 dividido a 10. Del tema de cuáles son los diámetros que normalmente se utilizan en losas. Normalmente en losas arrancamos para armaduras positivas con FIDE 6. Lo ideal sería quedarnos en 12, puede ser 16. En losas importantes, losas que tienen ya más allá, que tienen luces más grandes de 6 metros, prácticamente podríamos llegar a utilizar cualquier diámetro. Rara vez se llega a varillas de 25 en una losa, sobre todo en momentos positivos. Acuérdense que los momentos negativos siempre van a ser mayores que los momentos positivos. Entonces, de repente, para armadura de empotramiento, para hacer, pero tiene que ser una losa demasiado grande, una losa de 8x8, 9x9, una cosa así más o menos. En losas de tamaños normales nos moveríamos entre 6, 10, 12 de diámetro. Negativas, no arrancamos en 6, arrancamos en 8. Incluso hay profesionales, yo por lo menos utilizo a partir de 10. Porque ¿qué pasa? Las armaduras negativas son las armaduras que van arriba. Y en el momento del cargamento o en el momento de la ejecución de la obra, se pisan. Y si el diámetro es muy pequeño, la armadura se deforma. La armadura tiene que estar en el lugar que se necesita. Si yo piso y deformo la varilla y la varilla termina estando por el piso, entonces es una armadura que no está cumpliendo su función. Diámetro más seguridad voy a tener yo de que esa varilla no se deforme. Entonces, en mi caso particular, yo arranco en 10. Pregúntale a los profesores del trabajo práctico cuál es el criterio que van a utilizar para el trabajo práctico. De 6 para armaduras negativas. Para armaduras negativas sí pueden llegar a 16, pueden llegar a 20, dependiendo del tamaño de la losa. Bueno, entonces, teniendo esos datos, a determinar qué cantidad de varillas necesito. ¿Cuáles son las fórmulas que voy a utilizar? Reducido, que es mu, donde yo meto el valor, cada uno de los valores de momentos de diseño. La base, que siempre va a ser 100 metros cuando trabajo con losas, 100 centímetros. El canto al cuadrado y de diseño del hormigón, que va a ser el F sub CK dividido 1,5. Este valor de momento reducido uso en la cuantía reducida, que es omega, que tiene esta fórmula de acá. El Jiménez Montoya, en el capítulo de bases de diseño, tiene una tabla, en una versión anterior eran las tablas 14, estaba en el capítulo 14. Buscar en el capítulo de diseño. Cuando vean la parte de dominio en la teoría, ahí van a encontrar esas tablas. Entran con el valor de mu y sacan el valor de omega. O utilizan esta fórmula, que es una fórmula bastante aproximada también. Voy a la fórmula A sub S, que es el área que yo necesito. La base, que sigue siendo 100 centímetros. El canto, el F sub CD dividido FID. FID es la resistencia característica del acero dividido 1,15. Voy a empezar a trabajar con esta tablita de acá. Es mucho más fácil trabajar con tablas, porque es mucho más limpio que estar teniendo todo este desarrollo para cada uno de los momentos. Entonces, para mi losa 1.1, teníamos esta tabla de acá, donde teníamos por separado los momentos para carga 1 y para carga 2. Acá ya está la suma algebraica, vimos. 63,12. 19 más 15, 34,2. 8 menos 4, 3,86. Y el último, el momento torsor, 21,66 más 12,57, 34,23. Se habrán dado cuenta que en las losas más 2 direcciones, el momento torsor también es un momento importante, ¿verdad? También se habrán dado cuenta que en las losas armadas en 2 direcciones, el momento flector siempre es mayor paralelo a la luz menor. Cuando al extremo, cuando pasa a ser una losa armada en una dirección, justifica que calculemos solamente el momento flector paralelo a la luz menor. El flector va a ser mayor en ese sentido. Bueno, entonces tengo acá el valor de momento
hallo con mi formulita todos los mu, todos los omegas y hallo todos los A sub S. Cantidad de acero en centímetros cuadrados que yo necesito en 1 metro de ancho. Con estos valores, lo primero que tengo que hacer es comparar con mi cuantía mínima. Mi cuantía mínima para una altura de 20 son 3,4 centímetros cuadrados. Entonces veo 11,45 de sobra, 5,89 está por arriba, 0,63. Entonces este valor yo reemplazo con mi cuantía mínima. 89 también, que es mayor a la cuantía mínima. Bueno, entonces una vez que yo tengo esos valores, me voy a la formulita de separación. Acá. Vamos a pegar por acá. Esta fórmula que tengo acá. Y voy a ver para cada uno de los diámetros cuál puedo utilizar. Vamos a hacer un análisis para este, que es terriblemente grande el momento, el área necesaria, y para ver cómo llegamos a este valor de acá. Quiero utilizar varillas de 6. Entonces, en esta formulita acá va a entrar 0,28, que es el área de mi varilla de 6, por 100 dividido 11,45. Calculan, a ver, acá tengo la calculadora. 0,28 por 100 dividido 11,45, me sale una separación de 2,4 centímetros. Mínima es 10, entonces no puedo utilizar 6. Ok, vamos a probar con 8. El área transversal de una varilla de 8 es de 50. 50 por 100 sobre 11,45. Tengo 0,5 por 100 dividido 11,45. Me sale una separación de 4,3. Tampoco puedo usar. Bueno, vamos a pasar ya a un diámetro mayor, 12. El área transversal de una varilla de 12 es 1,13. Dividido 11,45. 1,13 por 100. 9,9 en el límite. Entonces me voy al siguiente, que es la varilla 16. El de 16 es 2,01 por 100 dividido 11,45. Me sale 17,55. Redondeo para abajo. Entonces me quedan phi de 16 cada 17 centímetros. Y lo mismo voy a hacer para mi MX, mi MI, solo que MI va a ser con la cuantía mínima, 3,4 torsor. Entonces yo ahí tengo definido que mi altura es 20 centímetros y cada uno de los momentos flectores y torsor que tengo necesitan esta cantidad de varilla que tengo acá. Mismo voy a hacer para mi losa L1.1. Fíjense que en este caso, como la diferencia de momentos flectores eran bastante grandes, entonces todas las cuantías me salen mínimas. A eso es a lo que me refiero cuando uno aumenta demasiado la cuantía mínima. Si uno aumenta demasiado, entonces pasa esto, que todas las cantidades de varilla van a salir menores a la mínima. Entonces quiere decir que yo estoy teniendo un exceso de hormigón. Pasa en un solo caso como este, pero cuando ya son todos los casos, entonces yo tendría que analizar, decir, bueno, me conviene bajar la altura de la losa. ¿Eso qué va a hacer? Me va a disminuir la cantidad de armaduras, podría ser, pero sobre todo me va a disminuir las cargas. A la losa es muy pesada, entonces voy a descargar las vigas, voy a descargar los pilares y voy a descargar las fundaciones. Cuanto menos cantidad de material tenga, más liviana va a ser mi estructura, más baratas van a ser las fundaciones. Acá obviamente no voy a poder cambiar la altura porque como es una única losa y es un artificio que yo hice en dividir en dos, entonces no voy a poder hacer. Pero si les pasa eso en alguna
otra losa, entonces analicen la posibilidad de disminuir la altura de su losa. Entonces, todo está armado por cuantía mínima. Bueno, entonces acá, con nuestro mismo dibujito, yo ya les coloco, ¿sí? En esas áreas que vos tachaste, sería para que en tu separación, en tu disposición de tu armadura, vos metas tipo el área mínima que te salió en vez de esa área calculada en esa tablita. O no entendí. Voy a responder, pero no sé si entendí tu pregunta. Te voy a decir algo y después me decís si es que era eso. En cada uno de los elementos estructurales tiene definido una cuantía mínima por retracción y temperatura, o sea, para evitar la fisuración debido a retracción y a temperatura. El hormigón se va a fisurar. Lo que yo necesito es que esas fisuras sean posibles. Entonces la norma especifica que para losas más de 2 por 1000. Y esta es su fórmula. Entonces, para mi altura de 20, por retracción y temperatura es 3,4. Yo no puedo poner menos de 3,4 centímetros cuadrados por metro en esta losa. O sea, para una losa de 20 de alto. Entonces, yo me voy y verifico, una vez que saco los A sub S de cada uno de los momentos, cuál es cuantía mínima. Si hay alguno que es menor, yo tengo que cambiar por la cuantía mínima. Por eso es que tacho el 0,63 y hago con 3,4. Con todas las armaduras de mi losa 1.1. Como los momentos son demasiado chicos para la altura que yo determiné, entonces todas las cuantías me salen inferiores a la cuantía mínima. Yo no puedo poner menos de 3,4, entonces tengo que adoptar 3,4 para todos ellos. No sé si respondí o era otra cosa lo que quería saber. No, sí, eso era, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces acá, mirando el resumen, que es mucho más fácil, y me encantaría que adopten este tipo de análisis, porque después, si tienen esto en su memoria de cálculo, después es muchísimo más sencillo cuando se van a armar el plano. Porque cuando se vayan a dibujar su plano, ustedes ya no se van a acordar más cuál era el lado X, cuál era el lado Y, cómo estaba dispuesto, cómo dibujaron en su cuaderno, cuál era el lado. O sea, primero que nada, traten en su memoria de cálculo colocar de la misma forma como está en su plano. Entonces, para que sea fácil trasladar eso al plano, que no sea que resulta que ustedes colocaron girada la losa, entonces ponen la armadura girada y ponen en vez del momento, la armadura que era para el momento X, ponen en el sentido Y, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tienen que tratar de ser lo más ordenados posibles en esta parte porque nos interesa que ustedes hagan una memoria de cálculo fantástica si es que eso no puede llevar a sus planos. Nadie va a armar la losa, ni las vigas, ni los pilares con la memoria de cálculo. Van a armar con los planos. Tienen que estar perfectos. Entonces tienen que reproducir perfectamente lo que dice su memoria de cálculo. Entonces, para mí una forma bastante interesante de poder hacer eso es, primero que nada, como les dije, colocar en la posición en la que está dibujada en su estructura, en su plano, ¿verdad? Dibujar ya debajo cómo se llaman y la armadura que llevan. Entonces, fíjense, mi momento MR, que es el momento en este sector amarillo, que es en el 1/3 de LI, cercano al borde libre, tengo esta distribución de phi de 16 cada 17, entonces yo ya coloco esta armadura acá. Es más, puedo hacer un dibujito acá, ya puedo poner la varilla, una línea, y encima le coloco lo que tengo acá. El MX sería en el 2/3 restante, phi de 10 cada 13, que es esta MX de acá, una línea, y puedo colocar eso ahí. Puedo hacer esto, por ejemplo. Acá coloco mi línea y no hay una imagen. Cortar con este. No quiero recortar. Bueno, no puedo. Bueno, esta phi de 10 cada 13 va acá.
sentido de MI, entonces yo puedo dibujar acá, esta es la armadura MI y es esta dimensión que tengo, phi de 8 cada 14. En las esquinas es el MXI, que es phi de 10 cada 13 y phi de 10 cada 13 acá también. Entonces yo tengo esto, me olvido de mi losa 1. Cuando llega el momento de hacer mi plano en AutoCAD, entonces fácilmente yo puedo ubicar en AutoCAD sin tener que estar mirando de vuelta cuál era el lado X, cuál era el lado Y. Entonces tengo ya mi resumen para mi losa 1. El resumen para la losa 2 no le hice, pero es semejante. Es mucho más fácil porque todo es phi de 8 cada 14, es difícil de equivocarse, entonces este es phi de 8 cada 14, phi de 8 cada 14, phi de 8 cada 14 y phi de 8 cada 14. Eso a lo que nos interesa, que es el detalle de armadura. Se dividen los planos de armadura positiva por un lado y armadura negativa por otro, porque si coloco todo en un mismo plano es muy difícil de leer. Creo que ya les mencionaron, espero que les hayan mencionado, que las armaduras positivas normalmente se indican en líneas llenas. Esta es una línea llena, esta es la armadura positiva paralela a X. Esto es MX y esto es MR. Entonces, las armaduras positivas se indican en líneas llenas, las negativas se indican en líneas interrumpidas. Cuando vayan a traer su trabajo práctico, no sé si sigue pasando con el AutoCAD, probablemente ustedes tienen el AutoCAD 2022 ya, eso. Pero antes pasaba que uno cambiaba la escala de la línea interrumpida y cuando se iba a plotear, esa escala no era la misma, porque no sé, cambiaba el AutoCAD, cambiaba la computadora, no sé qué cambiaba, y terminaba o en línea llena, la que tenía que ser interrumpida, o con una escala gigantesca, y terminaba, en vez de tener esta separación, terminábamos teniendo dos líneas así. Chin, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, tienen que probar antes con el sistema de impresión. No hacen más en físico, ya hacen todo, claro. Estamos en la parte virtual. No van a tener ese problema. Si les desaparece, tip del re viejazo, a lo mejor ya ni siquiera hace falta, pero por ahí sí les sirve. Si les desaparece la línea interrumpida, tienen que darle a regenerar el dibujo. Hay veces que se esconde, no sé, porque el AutoCAD es así. Entonces dan regenerar el dibujo, entonces ahí aparece de vuelta. Porque hay veces que uno pierde tiempo otra vez la escala porque desapareció, pero realmente un problema de regeneración de dibujo. No sé, como les digo, a lo mejor es una información del viejazo que les doy, pero sí les sirve. Bueno, entonces tengo mi detalle de armaduras positivas. Tenía yo acá, vamos a traer este, copiar. Ahí, copiar otra cosa. Acá. Entonces tengo mi losa 1, que es esta. Tengo mi RX, MR 16,67, que es esta de acá. Esto es 1/3 de la luz 1. Yo tengo 1/3 de la luz 1, que es 4,25. A ver, 4,25 dividido 3 es 1,42 centímetros. 7 me sale 8,33. Es diferente por ahí, capaz que es la luz libre. A ver, vamos a buscar la luz libre. No sé. 415.
Sí, es esta luz libre. Bueno, ya le habrán mencionado. Las armaduras no se colocan. Cuando yo calculo mi losa, yo calculo la losa de eje a eje. Cuando yo detallo de borde de luz libre, la luz libre de la viga, sin el ancho de la viga. Porque yo no coloco armadura dentro de la viga, yo coloco armadura a partir de la viga. Entonces es 415 sería el ancho de influencia al borde libre y en ese ancho es donde yo coloco mi MR. K17 que está acá. Después tengo mi MX, phi de 10 cada 13 que está en los 2 tercios siguientes. Después tengo mi MI, que es phi de 8 cada 14 que está acá. Ahora yo le coloco este ganchito de acá, porque yo le hago un refuerzo en este sector de borde libre que es semejante al refuerzo que tenemos en voladizos. Pero es como un voladizo al revés. O sea, no es que un voladizo al revés, la armadura nomás está al revés, ¿verdad? Pero el refuerzo es el mismo, es para que no se rompa el canto. Y acá colocamos estas 3 varillas de 12, crear una especie de viga plana. Entonces, eso es el refuerzo que yo necesito para mi borde libre. Entonces, fíjense que ahora positiva le hago un gancho y segundo que le coloco 3 varillas de 12 para reforzar esa zona. Entonces, algo así como unas viguitas falsas que están ahí para asegurar el refuerzo, para reforzar el agujero. Después tengo mi armadura de torsión. Tengo todas las varillas acá en este sentido. Mi phi de 8 cada 14 que viene de acá ya continúa hasta acá porque es la misma armadura. Si no fuera la misma armadura, yo les diría que utilicen la mayor y le lleven hasta el final. No hagan un corte acá en esta varilla porque realmente no existe. Ese corte es un artificio que nosotros hacemos en el cálculo. Entonces, esta armadura que sea continua y llegue hasta la otra viga. Tengo phi 8 cada 14 acá con el mismo rulo como refuerzo en este borde libre. Tengo las armaduras de torsión en estas esquinas. Profe, Sí. disculpa, ¿me puedes volver a repetir por qué no hay que cortar? Porque la división de las losas es un artificio que yo hago para poder calcular las losas. Realmente no existe esa división. Tiene que ser continuo. A no ser que yo asegure el anclaje de la armadura. Entonces si ustedes quieren cortar por el motivo que sea, entonces esta armadura tiene que tener un anclaje que va a entrar acá y esta armadura va a tener que tener un anclaje que tiene que entrar acá. ¿Qué se calcula el anclaje? Dependiendo de la resistencia del hormigón, de la posición de la varilla, del diámetro de la varilla. Desperdicios y por una cuestión de facilidad en el armado, entonces lo ideal sería que si no fueran iguales, verifiquen cuál es el máximo y el máximo lleven hasta el otro extremo. Entonces, cuenta también que cuanto más sencillo sea el armado, menos posibilidad de errores van a tener en obra. Va a ser mucho más fácil tener una armadura continua acá que tener 2 armaduras cortadas empalmadas. ¿Verdad? Y después... Profe, entonces, sí. no sé si entendí bien, pero entonces sería mejor que, por ejemplo, ese 3 phi de 12, que su longitud es 450, llegue nomás hasta el final de la losa. No. Me refiero a esta armadura de acá. Ya. Profe, ¿y eso cómo se sabe la longitud que tiene que tener? A los 3 y 12. Sí. Pero esta varilla de acá es la varilla que me salió del cálculo. Varillas de 12 que tengo acá que parece que terminan de balde y estas 3 phi de 12 que están acá que parece que terminan de balde son refuerzos que están en el borde libre. La separación de estas varillas es la separación mínima entre varillas. ¿Se acuerdan que la separación mínima era 2 centímetros el diámetro de la armadura mayor o 1,25 el tamaño máximo del árido? Más o menos está entre 2, algo a 2,5 más o menos está esa
Entonces, estas tres varillas de 12 se ponen prácticamente una al lado de la otra en este sector, pegado al borde libre. Acá, esta longitud desde acá hasta acá es el empalme, es el anclaje, perdón, el anclaje. Y se calcula el anclaje dependiendo de la resistencia de tu hormigón, de la posición durante el hormigonado, si está arriba, si está abajo, sobre todo del diámetro de la armadura. Entonces eso se calcula, está en el libro y creo que cuando veamos vigas vamos a ver esa parte porque se hace mucho empalme, se hace mucho anclaje, ¿verdad? En vigas es más importante que en losas. Entonces esta longitud desde acá hasta acá es un anclaje de la varilla. Sí, gracias, profe. Ok. Profe, y justamente esa varilla que contó Sara, eso va en esos 32 centímetros, creo que son del rulo ese. Sí, este rulo de acá, esta altura de 16 es, bueno, a ver, vamos al principio. El recubrimiento de mi losa eran 2 centímetros. Cuando hago el cálculo, yo hago el recubrimiento más un delta R. Ese delta R es 1 en nuestro caso. Si quieren leer más, van a ir al capítulo de recubrimiento que está toda la explicación de qué es lo que es delta R, por qué 1, cuándo 1, etc. Entonces, el recubrimiento realmente son 2 centímetros. Para el cálculo se le suma 1 centímetro por una cuestión de seguridad, entonces termina siendo 3 centímetros el recubrimiento. Por eso la altura es 20 y D es 17, no 18. Yo me voy al plano, el recubrimiento es 2, no es 3, es 2, porque el recubrimiento especificado son 2 centímetros. Entonces, esta altura 16 es 20 centímetros de mi losa menos 2 centímetros de arriba, 2 centímetros de abajo, que son el recubrimiento de abajo y el recubrimiento de arriba. Entonces son 20 menos 2, 16. Ese es el primer número. Es porque esta longitud de acá normalmente es este valor por 2, aproximadamente. No es exacto, aproximadamente, ¿verdad? En este caso por eso es 32. Y estas tres varillas de 12, Luis, en ese 32 o le colocas con la distancia mínima entre varillas, ¿verdad? Que es lo que les había dicho, 2 centímetros el diámetro de la armadura o 1,25 veces el tamaño máximo del área. Más o menos está en el orden de 2,5 normalmente. Y 2 está para arriba. Justo no tengo. A ver, vamos a dibujar acá. Sería, les voy a dibujar acá. Vamos a suponer que esta es nuestra esa es nuestra losa, ¿verdad? Entonces yo tengo viene la armadura positiva acá. Sube acá. Los 16 centímetros. Y viene acá 32. Y entonces esto es así. Acá son 32. Acá son 16. Entonces, esta es la armadura positiva que viene. Acá estaríamos nosotros abajo. La armadura positiva viene, se encuentra con el borde libre, sube 16 centímetros y gira 32 centímetros. Las de refuerzo, los 3 pi de 2 están acá.
Acá. Y ahí, hagan de cuenta que los tres son circulares. Esta separación o le pueden hacer en los 32, yo soy más partidaria de colocar lo más cercano posible. ¿Qué es lo más cercano posible? Respetando la separación mínima que se tiene que cumplir siempre entre varillas. Sería, yo estoy parada acá debajo de la losa, viene la armadura positiva, gira, hace el rulo y estos son los refuerzos de 3 pi de 12 que tenemos. Fíjense que si esto doy la vuelta sería el refuerzo del voladizo. El voladizo es un borde libre, solo que la armadura que tengo ahí es negativa, por eso el gancho es al revés, digamos, porque la armadura está en el otro sentido. El gancho es exactamente la misma, es proteger ese borde libre, que no tiene nadie en quien apoyarse. Y estos 3 pi de 12 son arbitrariamente dispuestos y son para reforzar, para ayudar a reforzar ese borde libre. En teoría, con cumplir MR, cubriendo de cualquier problema que hay. Normalmente los ingenieros queremos asegurar lo más que se pueda las cosas, entonces colocamos ese refuerzo ahí. Si el borde libre es mayor, de repente a lo mejor ya me convendría más de cálculo, algo un poco más, no sé si exacto, pero algo un poco más refinado, ¿verdad? Bueno, no sé si se entendió mi súper dibujo ahí de cómo es el refuerzo. Profe, yo tengo una consulta. Sí, te escucho. Justamente sobre esta parte. Viste que vos calculaste la disposición de acero también para tu MR, que es para la parte que está en contacto con el hueco. No se va a encimar demasiado si vos, además de colocarle esa armadura, esa disposición de la armadura, le colocas otra vez ese 3 pi de 12, creo que era. Tipo, ya no se va a cumplir la separación mínima, por así decirlo. No, sí se va a seguir cumpliendo porque no, en losas, no sé si tenemos una regla por ahí a mano, fíjate cuántos son 10 centímetros, o peor, los 18 centímetros que tenemos. Vos tenés tu borde libre, tenés este borde libre, incluso podemos hacerle, a ver si podemos hacer el dibujito en otro color y todo eso para colocar. Porque ambas armaduras se van abajo, ¿verdad? Sí, las dos van abajo. Ahí está. Vamos a suponer que esta y vamos a copiar. A ver. No se imagina lo extraño mi pizarrón, Dios mío. A ver. Estos son los refuerzos. Bueno, vamos a moverle a estos tres. Vamos a suponer que tu primer FIE 16 viene acá. Este. FIE 16 cada 12. Este es el primer FIE 16. Después yo puedo colocar este. Y después le coloco el otro FIE 16. Entre este y este, yo tengo 18 centímetros y fácilmente me pueden entrar 3 varillas de, bueno, vamos a calcular, a ver, vamos a suponer que 2,5 es la separación. Tengo 1, 2, 3, 4, son 10 centímetros. Y estas son de 12, en 3,6 y no tengo ni 15 centímetros acá. Entrar entre esta disposición, cada 17, no era cada 18, cada 17. Entonces, vamos de vuelta. Fíjate que es pie 16 cada 17 la distribución de la armadura para MR. Están acá. Coloco el primero a 17 centímetros. En esos 17 centímetros que tengo pueden entrar 3 varillas de 12. Una separación mínima 2, 3, 4. Si mi separación mínima es 2,5, que normalmente es, eso se calcula, pero normalmente es así, tengo 2,5 por 4, 10. Tengo el diámetro 1,2 por 3, son 3,6. Ni 14 centímetros no tengo. Y yo, la separación entre estas dos varillas son 17, entonces pueden entrar entre ellas.
Si no entran porque esta separación es menor, entonces, bueno, le coloco del otro lado, digamos, ¿verdad? Pero se pueden ir mezclar entre ellas, no hay problema con eso. No sé si respondí tu pregunta. Creo que sí, profe. O sea, me estaba confundiendo un poco porque en la clase pasada también dimos la parte voladizo, digamos, y tenía ese rulito. Pero ese 3 phi de 12, por ejemplo, se iba hacia el lado cortito del rulo, no sé, hacia 2 veces H. Creo que, no sé si me estoy explicando. Sí, a ver, lo que pasa es que me cuesta tanto dibujar acá. Tratar de hacer así. Este es mi voladizo. Este es mi voladizo. En el caso del voladizo, mi armadura viene hacia arriba. Ahí, ¿dónde se va? Acá. Porque tengo armadura negativa, entonces viene acá arriba. Esta es la armadura. Vamos a ponerle en rojo y vamos a ponerle más gruesa, así. Entonces mi armadura viene acá, así. Y rojo. Por último viene acá. Ahí. Así es en el voladizo. En mi borde libre viene abajo porque es una armadura positiva y gira hacia arriba. En el voladizo es una armadura negativa, entonces viene por arriba de la losa y baja. Las 3 varillas de 12 se colocan abajo. Porque van abajo. Arriba yo ya tengo las armaduras propias del momento negativo. Entonces abajo van para asegurar este borde de acá abajo, la parte positiva del borde, digamos. En voladizos es así, en borde libre es así. Vamos a escribir. Esto es borde libre. Esto es un voladizo. Ojo que los dos son bordes libres. O sea, el voladizo, el borde de un voladizo es un borde libre. ¿Verdad? Solo que en este caso mi armadura es positiva en el borde libre y en el caso del voladizo es una armadura negativa. La diferencia. Pero los dos son físicamente bordes libres. Bordes sin apoyo continuo. ¿Está? Ahora sí, gracias, profe. Excelente. Bueno, el cómputo vamos a dejar, le voy a avisar a los auxiliares del trabajo práctico, entonces para que puedan dar en el trabajo práctico porque tienen que conectarse ya a su clase de teoría. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Profe, Sí. para saber si entendí bien nomás. En la parte de las fracciones, es que tenemos que hacer el tema del área, del triángulo y del trapecio. Pero la reacción para una de las fracciones era la del triángulo y para la otra era la del trapecio. Pero tienen que ser las dos áreas o un solo. Solamente la que le compete. Esta es la línea de rotura. La línea de rotura determina el área de influencia de la viga que le corresponde. Entonces, esta línea de rotura se genera así, entonces este triángulo le corresponde a esta viga que está acá arriba, a la horizontal, a la que tiene 5,67 centímetros. Sí. Y este rectángulo, solamente este, Ya. influenciarle a este lado y este otro trapecio rectángulo a este lado de acá. En este caso son iguales. Entonces la reacción sobre esta viga va a ser igual a la reacción de esta viga.
pero es esta área que se genera a esta viga de acá. Ah, ya, entiendo. Dale. Gracias. Bueno. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, entonces ahí ya tenemos la grabación. Si nadie más tiene ninguna consulta, entonces termina la clase acá. Quería comentarles una cosita y después ya les libero. Como nosotros grabamos un video y estos videos se suben a, creo que a un canal de YouTube. Hemos hablado con los auxiliares de la práctica que lo ideal es terminar un tema completo en un video y subir ese video y no continuar, por ejemplo, que yo no haya terminado hoy y que tenga, o sea, ahora y que tenga que continuar a la noche porque ustedes van a tener que ir a buscar y compaginar esos videos. Entonces dijimos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar y terminar en la clase el tema. Si no podemos, entonces vamos a tener que entrar en la clase teórica. Necesito que ustedes, a la hora en la que tienen que conectarse en la clase teórica, ustedes se conecten a esa clase. Entonces, se desconectan de la clase práctica. Si no terminamos, nosotros continuamos con la clase y después ustedes van a poder ir a ver el video, pero van a tener un único video donde tengan toda la información que necesitan. Esto es lo que quiero hacer con ustedes, ¿verdad? Ahora terminamos antes, por suerte. Pero en las siguientes clases, lo ideal sería que llegada la hora de la práctica, entonces de la teoría, perdón, que ustedes se desconecten de nuestra clase y vayan a dar teoría, tengan la seguridad que nosotros vamos a seguir grabando, vamos a terminar el video, entonces cuando se suba van a tener un único video y va a ser muchísimo más sencillo para ustedes a la hora de estudiar. Sí, voy a alzar también el PDF, le voy a enviar, ahora termino, le envío a Pedro y él ya les va a subir al aula virtual el PDF. ¿Alguna otra consulta? Ok, bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días para alguna clase de vigas, ya vamos a ver qué me tocan vigas. Gracias, profe. Gracias a ustedes.